Buen día, ¿cómo están? El título de la presentación de hoy es Bástate mi gracia. Se llama así, Bástate mi gracia. Vamos a ir a 2 de Corintios 12 y en el versículo 1. Es un contexto muy interesante. Habría que leer también en el capítulo 11, desde el capítulo 11, pero hoy nos vamos a centrar en 2 de Corintios 12 y comenzamos en el versículo 1. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Este es un contexto maravilloso donde está un versículo muy interesante que habla de aquella persecución que en algún momento tuvo que sufrir el apóstol Pablo. Pero vamos a ver cómo él enfrenta y también afronta toda esta demanda que él en ciertos momentos de la vida tiene. Digamos, nosotros no vamos a pasar lo que pasó el apóstol Pablo, por supuesto, porque su ministerio fue único, porque el desarrollo de su ministerio fue muy grande, por lo cual también fue demandante y hubo oposición, pero lo tenemos como ejemplo. Uno de los ejemplos mayores que da en Filipenses, y nosotros podemos aprender de cómo él hizo para enfrentar todas estas cosas. Y de esto se trata este contexto. Entonces, en el versículo 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hay palabras muy interesantes aquí. Aquí cuando dice no me conviene implica no me corresponde, no me corresponde. O sea, no le corresponde gloriarse. La palabra visiones, fíjense qué interesante es esta. Se refiere fundamentalmente al acto de ver. Y sería un venir a la vista, algo que se presenta a la vista. De esta palabra en griego, que es optasias, viene la palabra oftalmos y de allí oftalmología, nuestra palabra oftalmología. Y después la palabra revelaciones, fíjense qué interesante, esta palabra la conocemos, es apocalipsis, porque apocalipsis significa descubrir, desvelamiento. Y el verbo vendré quiere decir acercarse, arribar, entrar e ir. ¿Qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo acerca, fíjense, de eventos o de sucesos vividos por el apóstol Pablo al recibir revelación de Dios. De eso está hablando. Y dice que no le corresponde gloriarse. Es decir, alabarse a sí mismo, porque gloriarse es alabarse a uno mismo, ¿no? En este caso. Pero él dice que hace memoria de ellas, ¿no? De las revelaciones visuales que tuvo, después vamos a ver otras más, pero en otras palabras, estas revelaciones visuales son desvelamientos, desvelamiento o descubrimientos que le otorgó el Padre y que él vio con sus ojos. A ver, pero esto no le sucedió una sola vez al apóstol Pablo, le sucedió varias veces. Entonces, lo que yo ahora les voy a leer, yo quisiera que ustedes lo anoten, porque si no vamos a tardar mucho en ir y venir de dónde están los registros, pero yo les voy a leer algunos registros donde el apóstol Pablo tuvo revelaciones de parte de Dios. Y estas las van a anotar, así después ustedes la leen tranquilamente. Podemos nombrar entre otras. En Hechos 9:3 dice: repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y acá el Señor Jesucristo se presentó directamente a Pablo en el camino a Damasco, cuando él luego renace del Espíritu Santo. En Hechos 16:9, fíjense, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo:
pasa a Macedonia y ayúdanos. Otra revelación, y acá vio a un varón macedonio. En Hechos 18, del 9 al 11, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Fíjense todo, qué entrenamiento que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Hechos 18, del 9 al 11, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. 10, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Acá Dios mismo por revelación le habla al apóstol Pablo. En Hechos 22, 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, fíjense, me sobrevino un éxtasis, que es una revelación. Versículo 18, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque, fíjense acá, no recibirán tu testimonio acerca de mí. Antes dijo, quédate ahí porque hay mucho pueblo y va a escuchar. Acá dicen, no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es una revelación esta mientras él oraba. Fíjense los momentos, ¿no? Y en Hechos 27, 22 también, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Estaban en un naufragio. Versículo 23, porque, fíjense la razón, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo, dice. Versículo 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, nadie iba a morir en ese naufragio. Pero se lo dijo Dios, una revelación. Aquí un ángel de Dios le habló a Pablo. Entonces, ¿qué podemos ver acá o qué podemos leer en la palabra de Dios? Que el apóstol Pablo tuvo varias, o muchas, diría yo, revelaciones visuales y audibles de parte de Dios. Cuando digo revelaciones es información específica. Visuales y audibles de parte de Dios. Para brindarle, bueno, acá me adelanté, información precisa y exacta de cómo enfrentar diversas situaciones que vivió, porque para eso es la revelación. También fueron estas revelaciones para infundirle ánimo, porque muchas veces hay un desánimo en todo este enfrentamiento que a veces debió realizar, porque el desarrollo de su ministerio a los gentiles fue muy demandante, pero Dios estuvo con él siempre, en todo momento. Bien, sigamos en el versículo 2, 2 Corintios 12, 2. Después lean todos estos contextos de estos versículos que hemos visto que son maravillosos. Y dice aquí en 2 Corintios 12, 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y esto es muy interesante, porque acá la frase esta, conozco a un hombre en Cristo, ¿de quién está hablando? Acá está hablando de, claro, está hablando en tercera persona, ¿no? Pero está hablando de sí mismo. En el sentido de que lo conozco bien. ¿Viste? Conozco un hombre, es como decir, conozco a una tal Viviana, esa soy yo, que la conozco bien. Que hace 14 años, fíjense que está hablando en este momento de algo que literalmente sucedió 14 años antes de este momento en que está escribiendo Corintios, la epístola de Corintios. Y esto es probablemente mientras Saulo estaba en Tarso, porque hubo un periodo de su vida, antes de su ministerio, de comenzar con el desarrollo del ministerio, que estaba en Tarso, donde él había nacido, pero no hay muchos detalles de este periodo. Pero bueno, esto pertenece a ese periodo de tiempo, ¿no? Pero dice acá, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El verbo arrebatado quiere decir que se ejerce una fuerza de manera súbita. O sea, algo que sucede súbitamente y que es fuerte. Y después dice, hasta el tercer cielo. Y acá tenemos que frenar, porque ¿qué es esto, tercer cielo? La Biblia compañera dice, tan lejos como el tercer cielo. Esta expresión sería, tan lejos como el tercer cielo.
Y acá sí vamos a detenernos un poco para ver o leer acerca de este tercer cielo, ¿no? Vayan pasando a Segunda de Pedro, vamos a dejar marcado acá, Segunda de Corintios 12, porque vamos a volver, pero vamos a ir a Segunda de Pedro 3, versículo 1 al 4. 1 al 4. Para ver un poco más acerca de este tercer cielo. Recordemos que estamos en el contexto de una revelación que está recibiendo el apóstol Pablo. Antes de leer en Pedro, la palabra tercer, ¿no? En griego es tritos. Yo cuando digo las palabras en griego las digo no porque necesariamente uno tenga que acordarse y saberlas, no, es secundario, pero a los fines del estudio a veces es interesante, porque esta palabra tercer, que es en griego tritos, es tercero en orden, que es lo más común, ¿no? Que uno conoce. También quiere decir tercera vez, pero también quiere decir tercero en el tiempo. Tiene relación con el tiempo. Y esto lo vamos a entender ahora que vamos a leer en 2 de Pedro 3, del 1 al 4. Y dice el 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Muy hermoso esto, ¿no? Despertar el limpio entendimiento con la exhortación de la palabra de Dios. Versículo 2. Para que tengáis memoria, dice, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Los postreros días son estos que estamos viviendo, ¿no? Luego de la venida y de la ascensión del Señor Jesucristo y hasta el retorno de Él, en su segunda venida, son los postreros días que dice acá esta expresión. Los burladores, dice, son los que andan según sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Concupiscencia quiere decir deseos. Bueno, es más amplio el concepto, pero lo digo así. Deseos. Y versículo 4. Y diciendo, fíjense lo que dicen estos burladores. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento quiere decir venida, ¿no? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esto no es cierto. Esto que todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. No es cierto, porque después lo vamos a ver por qué se han cambiado. Cambiaron muchas cosas desde el principio hasta el día de hoy. Pero el versículo 5, fíjense, estos ignoran voluntariamente. Una cosa es ignorar porque no está disponible el conocimiento y otra cosa es ignorar voluntariamente. Quiere decir, quiere ignorar. Que en el tiempo antiguo, dice, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Este versículo también es digno de una profundidad, de un estudio profundo, profundización, ¿no? Hoy no lo vamos a ver. Pero fíjense, hay un detalle que tenemos que rescatar, que es este: ignorar voluntariamente, estando disponible el conocimiento de Dios, el conocimiento de la exacta palabra de Dios, es una gran pérdida. Y eso tenemos que guardarlo en lo profundo del ser. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchos hombres y mujeres que no tienen acceso a este conocimiento. Pero una vez que uno lo tiene, no lo deje. Es más, profundícelo. Guárdelo en lo profundo de su ser. Porque ignorar voluntariamente no es el deseo de Dios. Por lo cual también se pueden caer en distintas cuestiones, ¿no? A interpretaciones. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esta palabra es fantástica porque esto se refiere, fíjense este versículo 6, a lo que sucedió en Génesis 1, 2. Es un tiempo pasado remoto. Y como dice en este versículo, las aguas cubrían toda la faz del abismo. Eso está en Génesis 1, 2. Esto es en el plano del universo. Cuando todo quedó desordenado y vacío, ¿no? Quedó todo sumergido.
Entonces, en este versículo de 2 de Pedro dice que el mundo de ese momento, todo lo que había en él, pereció anegado en agua. Completamente tapado, quiere decir. Todo lo que había pereció. Ese periodo de tiempo, ¿saben cómo se llama? Primer cielo. Tuvo un principio y un final. Primer cielo. ¿Cuánto duró este primer cielo? Que sería desde Génesis 1.1 a Génesis 1.2. ¿Cuánto duró? No lo sabemos. Maravilloso. No lo sabemos. Pero sí sabemos, por el testimonio de la palabra de Dios, de las Escrituras, que finalizó abruptamente. Eso terminó de un momento a otro. También tema de estudio amplio. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, esto que nosotros estamos viviendo, fíjense, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y acá, este periodo de tiempo, el que estamos viviendo, en el cual nosotros nos desarrollamos nuestra vida, se denomina segundo cielo. ¿Por qué? Porque el primero no estaba más. Pero después hubo un reordenamiento que hizo Dios y comenzó todo de nuevo. Este es el segundo cielo. Es un periodo de tiempo, el cual finalizará cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida con sus distintas etapas, ¿no? Pero primeramente, ¿qué va a suceder? La iglesia de Cristo va a ser levantada, los muertos levantados y los vivos transformados, para estar siempre con el Señor, y de ahí en más todos los demás eventos que se desarrollan en la segunda venida, que están en Primera de Tesalonicenses, y esto que están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos es el final, fin de todo ese periodo. Bien, versículo 13. Pero nosotros, dice, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Los cielos nuevos y la tierra nueva no tiene nada que ver con lo que existe actualmente, porque dice que es nuevo, ¿no? ¿Y esto cómo se denomina? Tercer cielo. ¿Por qué? Porque este segundo va a terminar. Y luego va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Este periodo es un tiempo futuro, en el cual, como dice acá, habrá una nueva tierra y cielo, y que se restaura allí en ese momento el paraíso. Y también una nueva ciudad de Jerusalén. Ese es el cumplimiento de las promesas de Dios ¿a quién? A Israel. Porque recordemos que todas las promesas, o muchas de las promesas de Israel, están suspendidas en este momento en el tiempo, suspendidas en el cumplimiento. ¿Por qué? Porque estamos en una administración de la gracia de la iglesia de Dios. Pero luego, todo lo que fue prometido a Israel por Dios va a ser cumplido. Entre ellos, esto. Cielos nuevos, tierra nueva, se restaura el paraíso, nueva ciudad de Jerusalén. Esto se refiere a Dios, a la iglesia de la esposa, se llama, de Israel, el pueblo de Israel, y esa se ubicará en los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿sí? La iglesia de Dios, nosotros, sus hijos e hijas, de esta administración de la gracia, tendrá su ubicación en los lugares celestiales. Bien. Con este panorama volvemos a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Y vamos al versículo 3. Esto es para ir pensando, para ir elaborando los pensamientos. Qué maravillosa que es la palabra de Dios, que tan pocos versículos explica tanto, ¿no? Bueno, Dios tiene esa capacidad de resumir, que es impresionante. 2 Corintios 12:3 dice, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4. Fíjense esto, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, antes dijimos en el versículo 2, que él dice que fue arrebatado al tercer cielo. Y acá dice que fue arrebatado al paraíso. Ahí oyó, dice, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Esto es una información añadida, pero lo acabamos de ver
digamos, de mencionar, y ahora vamos a ver otro versículo, que el tercer cielo tiene relación con la restauración del paraíso. La preposición al, ¿vio cuando dice fue arrebatado al paraíso? Al, denota un movimiento, ¿no? Movimiento a o hacia un objeto con el propósito de alcanzarlo. Esta preposición en griego es muy importante. Esto entonces, ¿cómo lo podemos decir de una forma más clara o de una forma más simple? Que cuando dice que fue arrebatado al paraíso, podríamos decir que es como un arrebatamiento hacia adelante en el tiempo. Porque el tercer cielo no es uno arriba del otro, ni uno para abajo, bueno, no, para abajo no, pero es en el tiempo. Entonces, un arrebatamiento hacia adelante en el tiempo, hacia un periodo de tiempo que sucederá en el futuro, el cual se denomina tercer cielo y, como dice acá, hay un paraíso. Esta es la revelación que recibió el apóstol Pablo. Hay una mención de la palabra de Dios respecto al paraíso, porque no es el único lugar donde aparece. Apocalipsis 2:7, dejen señalado siempre ahí en 2 Corintios, porque vamos a terminar de leer allí el contexto. Pero Apocalipsis 2:7, fíjense lo que dice acá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y entonces acá tenemos la mención del paraíso de Dios, pero además nos dice que hay un árbol de la vida en medio del paraíso. Muchos datos. Exacto, como en el origen, como en el principio. Exacto. El paraíso de Dios, que tiene que ver también, porque si bien es un lugar, digamos, en particular donde vivió Adán, pero se refería más que todo a la armonía, a la profunda relación armónica que tenían Adán y Eva con Dios. Eso significa paraíso. Bien, y este paraíso es futuro y es real, lo dice acá, lo dice la palabra. Bien, entonces volvamos a 2 Corintios 12. Entonces, conforme a lo que venimos leyendo, el apóstol Pablo, ¿qué pasó con él en este momento? Que él fue llevado o arrebatado de manera súbita, dice, en una revelación dada por Dios, por la cual vio un periodo de tiempo futuro, referido, fíjense, al cumplimiento de la promesa de Dios a Israel, de nuevos cielos y tierra nueva con el paraíso de Dios allí, en ese lugar, en ese momento. Y sigue diciendo el versículo donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y esta palabra inefable quiere decir indecible. ¿Qué quiere decir? Que no las puede explicar con palabras humanas. Pero él las oyó y las entendió. Qué importante y qué cuidado que tiene Dios de esto, ¿no? Porque el apóstol Pablo necesitaba saber estas cosas. Él necesitaba saber del cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Él, en su origen, fue un israelita de pura cepa, podríamos decir. Un judío de pura cepa, con todas las credenciales, como lo dicen Filipenses. Entonces, eventualmente, puede haberse preguntado qué va a pasar con Israel si ahora estamos en otra administración. Él estuvo en la administración de la gracia. Es más, él tenía un ministerio a los gentiles. Bueno, Dios le dijo, mira lo que va a suceder con Israel. Y le mostró. Maravilloso. Entonces, versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cuál tal hombre? Ese que está en comunión con Dios. Ese al cual Dios le revela. De ese hombre, de ese... Es una expresión porque es él mismo. Pero de ese estado de relación con Dios, de comunión con Dios, donde Dios le revela algo tan grande, de eso dice sí me glorío. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, dice. Y dice así, sino en mis debilidades. Bueno, entonces, ¿de qué se gloria? De haber recibido esta revelación de Dios, pero no en él mismo,
que tiene debilidades, porque el apóstol Pablo tenía sus debilidades también, como todo ser humano. Versículo 6. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, por supuesto. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. O sea, fíjense qué bárbaro, ¿no? Porque a veces la gente se gloria sin ser nada, sin saber nada, sin tener nada. Absolutamente, estoy hablando de en general la gente de este mundo, ¿no? Sí. Y si hay alguien que podría haberse gloriado de estas revelaciones fabulosas que tenía, era el apóstol Pablo. Porque gloriarse en este caso es engrandecerse a sí mismo por lo que Dios le revelaba. Pero realmente él no lo hizo. Aunque Dios le enseñó y le mostró algo fabuloso acerca del futuro. Y sin embargo, él no se glorió de eso. Mucho para pensar y aprender. Versículo 7. Después dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, no se exaltaba, pero bueno, vuelve con este punto, me fue dado un aguijón en la carne, en mi carne, dice. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y acá está el tema que habíamos estudiado, ¿no?, en la exposición del PPBA. Porque acá dice que es un aguijón en la carne. Y acá los autores, dicen cualquier cosa de lo que significa un aguijón en la carne, o este aguijón en la carne que habla el apóstol Pablo. La palabra grandeza dice, para que la grandeza de las revelaciones, y acá no está exactamente bien traducido, porque la grandeza implica abundancia. Abundancia. También excelencia, pero abundancia. Y si hay alguien que tuvo abundancia de revelaciones especiales, específicas, fue el apóstol Pablo. Y dice, me fue dado un aguijón. La palabra aguijón, y esto se los digo porque lo vimos también en el PPBA, es en griego skolops, que denota, fíjense, cualquier cosa aguzada o afilada, ¿no? Por ejemplo, una estaca, una espina. Pero por supuesto que acá estamos hablando de otra cosa. No es una estaca o una espina. Y no vamos a ir porque ya lo hemos leído, pero Números 33, 55, anótenlo. Este es el versículo que el doctor Wilwil enseña para, como una clave de interpretación bíblica en el uso anterior de la palabra, cómo se llega a saber qué significa aguijón en la carne. En Números 33, 55 dice lo siguiente: y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán. Eso es lo que hace el aguijón en la carne, afligir sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Eso les dijo Dios a los judíos cuando entraron a la tierra prometida, ¿no? Bien, claramente, ¿qué se expresa o qué se dice acá de aguijones? Son personas, porque acá dice moradores del país delante de vosotros. Son personas. ¿Qué hacen estas personas? Lo que dice acá, y os afligirán. O sea, causan aflicción. Entonces, este versículo 7, cuando dice el aguijón en la carne, son personas. Pero además añade que es un mensajero de Satanás. Entonces son personas, fíjense, que actúan bajo la influencia de Satanás, que es el gran engañador, con sus artimañas, es decir, con sus métodos para provocar el mal. Y esto constituyó un obstáculo para el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo. Se oponían al apóstol Pablo, al desarrollo de su ministerio. Y él los denomina mensajeros de Satanás. Versículo 8. Y fíjense lo que pasa. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice. 3 veces. Y que lo quite de mí, esta expresión me encanta, porque quiere decir que lo quite de encima de mí, ¿no?
como diríamos nosotros, sácamelo de encima, ¿viste? O me saqué de encima algo, bueno, estas palabras que lo quite de mí es eso. Es como decir, Padre, Dios, sácamelo de encima o esta, ¿no? Y como dice Robertson, también quiere decir que se aparte de mí definitivamente, o sea, que dejen de molestarme. Definitivamente. Es un decir, porque la persecución que recibió el apóstol Pablo era única, ¿no? Era única, muy tremenda. Cuando nosotros decimos que somos perseguidos, ¿viste? No, la verdad, no. Bueno, versículo 9. Y me ha dicho, ¿qué le contestó Dios? Bástate mi gracia. Ahí está el título de la enseñanza. Qué hermoso. Porque, bástate mi gracia. Y le explica, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo? Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un versículo. Qué bárbaro. Dice, y me ha dicho, fíjense esto, porque ¿cuántas veces dice que oró? 3 veces. Sí. Bueno, pero me ha dicho. Significa que es la última palabra. O sea, el verbo indica como si fuera la última palabra. ¿Y qué le dijo? Bástate mi gracia. La palabra bástate o bastar es en griego arqueo, que significa, fíjense, atención con esto, arqueo, ¿no? Es, primeramente, cercar. ¿Vieron cuando uno cerca un campo, una casa? Cercar, una cerca. Por implicancia también quiere decir aprovechar. Pero también figurativamente es ser satisfactorio. O sea, bastar es que es satisfactorio. Por lo general se traduce no faltar, contentar, ser suficientes de fuerzas, ser fuerte. Y esta palabra se relaciona con autarques. Esta palabra es bastante conocida, que el autarque significa suficiente en uno mismo. También por ser adecuado. Una palabra castellana que viene de autarques es autárquico o autarquía. ¿Saben qué quiere decir eso? Que es, por ejemplo, una entidad que tiene sus propios recursos y no depende de nadie. Tiene sus recursos para actuar y no depende de nadie. Eso también se puede aplicar a una persona. Es autárquico. Bien, entonces, la frase esta, o estas palabras, bástate mi gracia, ¿qué implica esto con todo esto que vemos? Que la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo, ese favor divino inmerecido, que es la gracia, fíjense, era suficiente, era fuerte y adecuada para que pudiera enfrentar y afrontar el antagonismo de orden espiritual y humano que él sufría. Antagonismos incitados por Satanás y operados por personas. Y así funciona el diablo hasta el día de hoy. Es exactamente como funciona. Hay antagonismo, hay oposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque funciona así. Pero al apóstol Pablo le dijo, bástate mi gracia, que con eso era suficiente y alcanzaba exactamente para que él pudiera afrontar todo este antagonismo. La gracia de Dios le permitió estar con fuerzas, aprovechándose de ella, y fue suficiente para su protección contra los peligros en los que estuvo. Porque él no solamente había oposición para que no hablara, había oposición en cuanto a su presencia también, porque a él lo perseguían, y lo perseguían para matarlo, además de tantas cosas. Todo esto era un antagonismo el cual él podía enfrentarse, lo dice Dios, con la gracia. Sigue el versículo y dice, porque mi poder, sigue la explicación, se perfecciona en la debilidad. Y esto, viste, a uno le parece un contrasentido, porque ¿cómo? Entonces Dios quiere que yo sea débil. No. El poder inherente de Dios, fíjense, que todos y cada uno de nosotros tenemos, que es Cristo en nosotros, dice, se perfecciona. ¿Qué quiere decir este se perfecciona? Hace, según el significado en griego, el poder inherente de Dios en Pablo hace un final completo o se consuma
O sea, se produce en una forma muy poderosa, por así decirlo, en su debilidad, en su falta de fuerza, tanto física como anímica, porque también hay un desánimo en la persecución, si a uno lo persiguen. ¿Y esto por qué sucede? Por la propia limitación de la condición humana. Todo ser humano tiene, en un punto u otro, debilidad, tanto física como anímica. Puede ser por un tiempo, puede ser por un ratito, puede ser como sea, pero tiene debilidad. Entonces, acá lo que dice es que cuando vos estás débil, Dios es más fuerte todavía. El poder de Dios es más fuerte. Y por eso basta tener el poder de Dios en la gracia de Dios. Robertson dice, el poder, dice, va en continuo aumento al crecer la debilidad. Esto es impresionante. Porque uno dice, yo no puedo más a veces. O en este momento no puedo. O en este día no me da. Pero ¿sabes qué? El poder de Dios sí. Y sigue trabajando. Porque es por gracia. No es por lo que yo soy, con lo que yo hago. Por eso el apóstol Pablo no se gloriaba en sí mismo. Dice, más vale me voy a gloriar en Dios, en lo que yo soy con Dios. Entonces, el poder va en continuo aumento al crecer la debilidad. Por eso también en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice en mí, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si estoy débil, me fortalece más. Y si estoy estabilizado, estamos perfectos. Bárbaro. Por tanto, dice, por tanto, eso es lo que él dice, ¿no? Lo que le dijo Dios. Dice, de buena gana, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo reposa siempre, pero acá está hablando de una debilidad, de cuando está débil. Y de buena gana quiere decir, más bien, me voy a gloriar en esto. Entonces, Robertson, me encanta el comentario que hace acá, porque dice, más bien que pedir o que seguir orando para que me lo saque de encima al mensajero de Satanás, oró 3 veces, que me sea quitada la espina, dice Robertson, de muy buena gana voy a gloriarme en mis debilidades, dice. Entonces, ¿cuál es el punto? Que acá Pablo, de a poco, lentamente, pero, o sea, como diríamos, sin prisa pero sin pausa, ha aprendido la suprema lección esta, de cuando Él es débil, Cristo es más fuerte y poderoso en Él. Y ya nunca la dejará. Una vez que la entendió, que la guardó en el corazón, que la pensó, que la vivió, que la practicó, nunca más pidió a Dios, sácame esto de encima. No, ya lo sabía. Eso es cuando uno ya comprende madura, exacto. Comprende la palabra, la vive, la practica, no se olvida más. Sí, cuando está en una situación de nuevo, ya sabe lo que hace Dios con uno. Ya sabe. Y esto es lo que aprendió el apóstol Pablo, como dice Robertson. Y la última frase, para que repose sobre mí el poder de Cristo, es precioso. Estas palabras, repose sobre mí, es en griego, se las digo porque es muy importante. Hoy dije muchas palabras en griego, disculpas, pero a veces es importante porque lo amplía mucho el significado. No hace falta recordarlas, por supuesto. Pero repose en mí es una sola palabra en griego que episkenoo. Pero fíjense que Bullinger dice que es el único uso de esta palabra, por eso es importante. Y fíjense a qué hace referencia el episkenoo, una tienda desplegada sobre uno mismo. ¿Qué es una tienda? Es como esas tiendas que se ven en las películas en el desierto, ¿viste? Que se meten abajo para la cobertura del sol. Podríamos decirlo también en una especie de carpa para nosotros decimos carpa. Esta es una tienda desplegada sobre uno mismo. Recordemos que el apóstol Pablo tenía por profesión diseñar carpas. Él sabía eso, cómo era, cómo se extendía, qué protección daba. Él era un experto en la fabricación, era su profesión, digamos, su trabajo seglar, ¿no? Entonces, es una tienda desplegada sobre uno mismo.
Y va y dice extender un tabernáculo sobre, porque la palabra tabernáculo es tienda también, ¿no? Y aquí en este versículo se usa metafóricamente, porque no es que Pablo andaba con una carpa extendida encima de la cabeza, no, metafóricamente. ¿Qué significa esto? Que se extienda sobre mí su tienda, la tienda de Cristo, porque dice el poder de Cristo. Es que habite el poder de Cristo activamente sobre mí. Activamente. Porque el poder del Espíritu Santo puede ser desactivado por mí también, ¿no? Pero Pablo, ¿qué quería? Que el poder de Cristo, que habite, que repose, que se quede con él, el poder de Cristo activamente sobre mí. Entonces, el apóstol Pablo en definitiva se gloría en sus debilidades. Sí, cuando estas situaciones de alta demanda espiritual y humana suceden, porque no es siempre, no es permanente. ¿Pero por qué se gloria? Porque de esa manera el poder de Cristo que habitaba en Pablo activamente, ¿qué pasaba? Tenía preeminencia sobre su vida y sobre las adversidades, por lo cual ya no tenía que orar para que se lo saque de encima. Listo. Él seguía adelante y Dios se encargaba. Así de simple. Bien. Versículo 10. Por lo cual, dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y esto también es una expresión, no es que estaba contento si estaba presionado. No, pero sin embargo tampoco le causaban una amargura tan grande como para detenerlo. Me gozo en las debilidades y después dice, fíjense, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Es una contradicción. Pero ¿qué pasa? Era fuerte en Cristo. Él entendió todo, como dice Robertson. Nunca más se lo olvidó. Y Robertson dice, fíjense lo que dice Robertson, que los enemigos de Pablo, ¿no? Tendrán o tendrían dificultades ahora en un intento de agraviar a Pablo mediante persecuciones, incluso hasta la muerte. Pablo no le teme a nada por causa de Cristo. Y es así. Uno sería un audaz en decir yo no le tengo miedo a nada porque yo no me asusta nada. Es mentira. Es mentira eso. Cuando uno no le tiene miedo a nada es porque sabe que el poder de Cristo está activo en uno. Y vos estás en Cristo, Cristo en mí. Y estás en una comunión dinámica con Dios. Y hasta ya no hace falta orar por ciertas cosas porque sabes que Dios lo va a hacer. Porque Dios está al cuidado si está viendo lo que está sucediendo. Entonces, aprendamos esta lección. De a poco, pero aprendámosla. Y dice, porque cuando soy débil, sería más exactamente porque siempre que soy débil. Es algo indefinido, no es permanente. Es decir, en las situaciones en que soy débil. Y ahí sí entramos nosotros. Porque debilidad es debilidad. ¿Viste? No es que ni que te están persiguiendo, ni que... Puede ser o no, pero vos estás débil. O físicamente, o anímicamente, o las dos juntas, o todo junto, no sé. Pero ¿qué pasa? Cuando yo soy débil, soy fuerte si dejo a Cristo que trabaje activamente en mí, que se extienda como un tabernáculo sobre mi cabeza, como una tienda que me cubre. Y el fuerte entonces soy fuerte, dice, Dunatos, en aquel mismo momento soy fuerte, pero no en mí mismo, ¿no? Sino en el renovado acceso de poder procedente de Cristo, y dice, para la emergencia. Me encantó. Esto también lo dice Robertson. Para la emergencia. Y nosotros no vivimos permanentemente en emergencia, gracias a Dios. ¿Saben por qué no vivimos permanentemente en emergencia? Porque Dios, por la gracia, exacto. Porque Dios nos protege, porque Dios nos cuida. Porque ya Dios nos dio toda la... Pero a veces hay emergencia. Bueno, en esa emergencia, como la que sufría también el apóstol Pablo, ahí era fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo reposa en mí activamente. Y entonces yo soy débil humanamente, ¿no? Pero como el poder de Dios se activa más, entonces soy fuerte. Bueno, la gran lección que da este pasaje de la palabra de Dios es, bástate mi gracia en tu vida. Ahí ponemos nuestro nombre. Bástate, te es suficiente, te cubre todo, te es satisfactorio, tenés todo, te sobra.
te alcanza, te sobra. Porque la gracia de Dios es suficiente, es fuerte, es abundante y adecuada. Esta palabra adecuada es importante. La gracia de Dios y el poder de Dios es lo único adecuado para hacer frente a las adversidades. Es lo único. Es lo único. Frente a las diversas circunstancias de la vida. Por más que uno experimente debilidad anímica o física, eso no hay problemas con eso. A veces uno se pone mal porque dice, ay, porque ¿cómo puede ser que me pase esto, que me siento así? Bueno, son debilidades. Son debilidades, condición humana. Nosotros no tenemos que hacer foco en eso. Tenemos que hacer que el poder de Cristo repose sobre mí, como hacía Pablo. La gracia de Dios en nuestras vidas permite estar con fuerzas, aprovechando esa gracia, que es suficiente para mi completa protección. Y el poder de Dios en Cristo, en mí, es completo y es continuo, independientemente de las emergencias. No es porque cuando haya alguna emergencia, ya Dios dejó de funcionar. Al contrario, cuando hay una emergencia funciona más. Porque es importante esta lección. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, en el sentido de poderoso en Cristo. El poder de Dios en Cristo, en nosotros, no se agota nunca. Es completamente eficaz tanto en tiempos de tranquilidad, de reposo, de paz, como en tiempos de adversidades o, en el caso que hubiera, emergencias. Pero en todo, bástate mi gracia. Y esa es la gran lección que aprendió el apóstol Pablo y que le permitió seguir con su ministerio hasta el final, ¿no? Porque él no la pasó bien en muchos aspectos, pero por otro lado fue muy poderoso y él la pasó bien con Dios y con Cristo, Dios en Cristo, hasta el final. Porque cuando terminó él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y encima me va a dar Dios una corona, que ya me dijo, otra revelación, que ya me dijo que la tengo. Hasta aquí llegamos y Dios los bendiga.